Ya, buenas tardes, profesor. Bueno, nosotros vamos a disertar sobre la optimización de HC. Nuestro grupo está conformado por Catherine Montero, Yasmín Contreras y Matías Díaz, quien les habla. Ya, bueno, como descripción del proyecto fue diseñar e implementar una nueva planilla de Excel que logra optimizar de manera efectiva y con éxito de ingreso los reports diarios de producción de diferentes camiones en una hora. Ya, bueno, como bitácora, el 13 de junio buscamos nosotros la empresa, ya esta tarea fue conformada por o sea, perdón, por Yasmín Contreras. El 15 de junio solicitamos, fue la solicitud de información para para la posterior redacción de preguntas. En esta fue también como tarea de Yasmín Contreras, el análisis de datos recopilados, que ahí la participación fue de todos. Ya, em, del 10 al 11 de julio ya realizamos el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta realizada anteriormente, separada en cada diapo. Ya, en esto también fue la tarea de todos. Ya, Em, ¿cómo se llama? Bueno, la presentación con la información de la etapa uno y 2 y ordenada de acuerdo a las instrucciones entregadas. Ya, esto fue el 15, el 16 y el 17 de julio. ¿Ya? Bueno, la evidencia de la encuesta creada, agregando un enlace de la encuesta como colaborador para mostrar formato, ¿ya? Y resumen de la descripción de procesos de piloto y corrección de la encuesta, ¿ya? Como primer enlace fue crear la encuesta, ¿ya? El segundo enlace es la encuesta corregida, ya que tuvimos algunos problemas ortográficos. Ya, esta encuesta fue enviada a 15 personas, las cuales nos evaluaron nuestras 12 preguntas, ¿ya? Y como enlace final, ya con todos corregidos, ya que tuvimos falla ortográfica y algunos problemas en la encuesta en sí. Ya, bueno, como análisis, pregunta número uno, ¿cuál era el método que utilizaban para ingresar los reports antes de ingresar a una planilla de Excel? Bueno, el método más utilizado era lápiz y papel, ¿ya? Bueno, 14 personas respondieron que era calculadora, lápiz y papel, 3 personas no sabían y una no respondió a la encuesta. Bueno, como pregunta número dos, con respecto a la pregunta anterior, que esta era una pregunta de ramificación, ¿prefiere el método antiguo? Era una pregunta cualitativa y de alternativa. El público que contestó la encuesta prefiere el método nuevo. Como pregunta número 3 tenemos una pregunta cuantitativa de desarrollo. Preguntamos que cuántos camiones tiene la empresa. La mayoría respondieron 55 camiones, de la cual la empresa nos informó y nos afirmó que sí son 55 camiones. La minoría 50 camiones que respondieron, pero era alrededor, era como un número de lo que ellos percibían y la respuesta correcta fue 55. Como cuarta pregunta tenemos ¿cuántos de estos camiones se encuentran trabajando? Esta es una pregunta cuantitativa y de desarrollo. La empresa mantiene trabajando 46 camiones, que fue lo que la mayoría respondió. Solo dos personas respondieron, uno 43 y el otro 48. Pregunta número 5. ¿Qué tan satisfecho está con el rendimiento de los camiones? Esta es una pregunta cualitativa y de tipo de escala Likert. Eh, por ejemplo, si ponían una, era nada satisfecho y hasta el 5 que era muy satisfecho. La mayoría puso muy satisfecho, que fueron 7 personas. Satisfecho pusieron 5 y indiferente solamente 5 también. Lo cual demuestra que la empresa se encuentra conforme y muy satisfecha con el rendimiento de sus camiones. Como pregunta número 6 tenemos cuál es el promedio mensual de report ingresados por camión. Esta es una pregunta cuantitativa y de tipo alternativa. Por ejemplo, pusimos como alternativas entre 1 y 50, entre 51 y 100, entre 101 y 150 y más de 151. El promedio mensual de report ingresados por camión es de entre 51 a 100 report mensuales por camión. La mayoría respondió entre 51 y 100, que fueron 10 personas. Algunos respondieron entre 101 y 150 y esto es debido a que la empresa mantiene una minoría de camiones trabajando en una minera, la cual la minera trabaja día y noche, por lo que tienen más report diarios que ingresar.
Pregunta número 7. ¿Qué tipo de carga transporta con mayor frecuencia? Esta es una pregunta cualitativa y tipo alternativa. Pusimos como alternativas base, roca, mineral y otros. Según la empresa, la carga es relativa y depende del requerimiento de la empresa mandante. Por la información que nosotros pudimos recaudar, por ejemplo, hay algunos camiones que están trabajando con roca, que es dentro de la región del Maule. Hay otros camiones que están, como la minoría de camiones que había mencionado anteriormente, están trabajando con minerales, específicamente oro, en la región de Valle. Y la mayoría escribió otros porque hay una obra que es como la más grande, en donde están trabajando, llevan carga de distintas cosas, tierra, ripio, llevan distintos materiales diversos. ¿Cuál es el promedio de vueltas diarias que da un camión? Esta es una pregunta cuantitativa de tipo alternativa. El promedio de vueltas diarias que da un camión según la empresa es de 6 vueltas. 6 vueltas, por ejemplo, nos respondieron 12 personas. 12 vueltas nos respondieron solamente 4 y solo una persona dijo 4 vueltas. El 71% de las personas que fueron entrevistadas respondió con 6 vueltas. Análisis pregunta 9. ¿Cuántos litros mensuales promedio de diésel consume un camión? Esta pregunta es cuantitativa y de tipo alternativa. Dadas las respuestas que nos dio la empresa, se verificaron los datos y el promedio de consumo de combustible por camión es de 2.100 litros. Análisis de la pregunta 10, según su punto de vista, ¿cuál es el porcentaje de productividad promedio mensual de un camión? Bueno, esta pregunta es cuantitativa y de tipo de desarrollo. La respuesta dada por la empresa fue el porcentaje de productividad promedio mensual de un camión es del 90%. El análisis de la pregunta 11. ¿Estaría dispuesto a implementar una nueva planilla de Excel habilitada para macros? Pregunta cualitativa de tipo escala de Likert. La empresa estaría muy dispuesta a implementar una nueva planilla de Excel habilitada para macros. Se le facilitarían mucho sus tareas. Bueno, en el análisis de la regresión lineal 1, bueno, como equipo nosotros buscamos dos variables, que fue lo que entendimos de la regresión lineal. Primero, que todo el promedio de vueltas diarias por camión y litros mensuales promedio de diésel por camión. Luego, definimos cuál era la variable independiente y la variable dependiente. El promedio de vueltas diarias por camión es de variable independiente y los litros mensuales promedio de diésel por camión es una variable dependiente. El valor del promedio de vueltas diarias por camión es de 120 vueltas mensuales y los litros mensuales promedio son de 2.100 litros. En el análisis de regresión lineal 2 hicimos lo mismo, cantidad de camiones, que es la variable independiente, y el promedio mensual de report por camión, que es la variable dependiente. Acá son 55 camiones y el promedio mensual está entre 51 y 100. Bueno, como conclusión, con respecto a nuestro objetivo mencionado al comienzo de nuestra presentación, diseñar e implementar una nueva planilla de Excel que logre optimizar de manera efectiva y con éxito el ingreso de reportes diarios de producción de diferentes camiones en una obra. Podemos decir que se cumplió con éxito y el público objetivo quedó satisfecho con lo realizado. La tarea del ingreso de reportes diarios manualmente era una tarea tediosa, agotadora, desordenada y con porcentajes altos de errores. Se diseñó y se implementó en una empresa una planilla de Excel habilitada para macros, la cual logró optimizar con éxito los ingresos de reportes diarios de producción de diferentes camiones, disminuyendo significativamente los errores de los datos ingresados. Los gráficos nos ayudaron a darnos cuenta de la diferencia de puntos de vista de varios aspectos, por ejemplo, en la cantidad de vueltas y dependiendo de la obra en la que se esté trabajando. Esta es la planilla entregada por la empresa de transporte Sector Soto.
Esta planilla es donde se ingresan los datos de los camiones de la producción y de la cantidad de vueltas, también está la información del petróleo cargado. Como se puede apreciar acá, según lo que nos explicaban en la empresa, cuando la distancia media es menor a 5, se cobra por hora, que serían 38.824. Cuando es sobre 5, entre 5 y 10, se cobra a 180 pesos. Y cuando es sobre 10, se cobra 170 pesos. Como esto se hace de forma manual, como podemos ver acá, las fechas ingresadas de forma manual, todo esto es forma manual. Acá, por ejemplo, estas son las fórmulas. Acá está ingresado de forma manual. Todas están creadas de forma manual y va a depender el tipo de distancia media que se ingresa, va a depender el tipo de fórmula. Lo que hace que al ingresar estos datos sea más fácil el error humano, como lo que podemos ver acá, que nosotros destacamos en amarillo los que están con errores, porque acá se está cobrando por hora, siendo que la distancia media es menor a 5, es mayor a 5, y acá en este caso se está cobrando a 170 cuando es menor a 10, que es 9,3 la distancia media. Bueno, y por acá tenemos nosotros el Excel habilitado para macro que creamos entre los tres como grupo, en donde podemos apreciar que es una planilla mucho más sencilla y con las fórmulas ya creadas. Ya no es necesario ingresar las fórmulas una por una. Como podemos ver acá, por ejemplo, acá nosotros escribimos las reglas y del valor, por ejemplo, del petróleo a 988, el valor por hora, por ejemplo, a 38.824, el valor normal a 180 pesos y el valor sobre 10 a 170 pesos. Como podemos apreciar acá, por ejemplo, podemos colocar la fecha, supongamos que 10 de julio, el número de report, lo ingresamos y acá podemos desplegar las distintas patentes que hay trabajando en esa obra. El origen, por ejemplo, podemos colocarle 3 lomas, un botadero 1, 2, 3, supongamos es un ejemplo, diésel se cargan 100, cantidad de vueltas, por ejemplo, se puede haber dado 6 vueltas, que es el promedio que nos entregaron como dato la empresa. La distancia media, por ejemplo, si es menor a 5, me va a dar 38.824. Si es mayor a 5, se cambia a 180, y si es mayor a 10, se cambia a 170 pesos. Una vez que esto se cree, pinchamos acá porque la macro está habilitada en este botón y ingresa automáticamente a esta planilla los datos y se van a un reporte por acá. Se agrega acá automáticamente. Ya que actualizamos esta tabla, le activamos un código.